¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doc, buenas ¿Están ahí? tardes. ¿O se durmieron? No, ¿cómo está? ¿Han leído ya los otros motivos de consulta? Ayer habíamos hablado de tres, ¿no? Sí, doc. ¿Cómo es? Avanzad sus cámaras, por favor. En teoría, este tema es mucho más cortito a diferencia de...
el tema del día martes, ¿no? Ya habíamos visto tres motivos de consultas. ¿Cuáles eran? Mira, Disney Doc, Ya. cianosis y también hemos visto, em, ¿qué hemos visto? Disney, El cianosis, dolor Dolor torácico. torácico. dolor torácico, angina de pecho, ¿No? sí, sí. Entonces ahora nos toca ver palpitaciones, edema y síncope. ¿Eh? ¿Qué son las palpitaciones? ¿Qué han leído? Pase, vamos, ¿qué han leído? Alan, ¿qué has leído? Ayer estabas callada. Digo, callado. O por la coyuntura era que pongas. ¿No ve? ¿Cómo se hablan? ¿Qué has leído? Es una percepción de la actividad del corazón, doctor. Ya. ¿Qué más? Esa es mm, consecutiva, rítmicas y arrítmicas. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo definirías las palpitaciones así? Mm, Bueno, es la percepción consciente y molesta, ¿no? Del latido cardíaco, ¿no? Lo que dice aquí, las palpitaciones es una percepción anormal del latido cardíaco. Obviamente es normal, o sea, si yo estoy en reposo y empiezo a sentir, eso sí es algo raro, ¿no? Empiezo a sentir mi propio latido como tal, ¿no? Los pacientes dicen, doctor, siento que algo me golpea, empieza a golpearme el corazón, siento como si me estuvieran golpeando el corazón, si me estuvieran golpeando con una maderita, ¿no? Inclusive hay momentos que siento que cuando empiezo a sentir mis latidos, hay momentos que siento que se pierde y vuelve a aparecer, ¿no? Recuerden que las palpitaciones es un síntoma muy común en primer nivel, ¿no? Entonces, dependiendo a la causa o una circunstancia, vamos a tener los latidos como tal, ¿no? Podemos tener extrasístoles como tal, ventriculares, auriculares, ¿no? Vamos a tener taquicardias, latidos propios del cuello o las hiperdinamias como tal, ¿no? Dentro de la característica de la extrasístole, el paciente nos va a decir, doctor, empieza, está latiendo, se para, vuelvo a sentir los golpeteos, luego para y vuelvo, ¿no? O sea, la forma en la que está haciendo, entonces, latido, lubdub, 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 ¿me entienden? Una extrasístole como tal, ¿no? Luego las taquicardias, el paciente doctor, siento que me empieza a latir rápido el corazón, muy rápido, ¿no? ¿En qué caso se presenta? En casos de esfuerzo físico, ¿no? O en procesos de enfriamiento post-deporte, ¿no? Luego tú vas a tener latidos del cuello porque vamos a ver abombamiento y percepción del latido cardíaco, ¿no? Ciertos estimulantes, ¿no? Luego tenemos las hiperdinamias, ¿no? Que prácticamente decir, estoy siento que mi corazón está latiendo como tan, pero tan rápido que de golpe empieza a parar,
Late, late, late muy rápido y para de golpe, ¿no? Siento que mi corazón se estuviera moviendo dentro de mi pecho, ¿no? Secundario a los esfuerzos físicos, ¿no? Entonces, dentro de las causas de las palpitaciones, el mayor porcentaje van a ser las causas de origen cardíaco, un 43%, incluidas las arritmias y las enfermedades valvulares. Dentro de las causas psiquiátricas, vamos a tener aproximadamente el 30,5% de los pacientes como tal, ¿no? Otros tipos de problemas, otras causas de palpitaciones, o sea, metabólicos, medicamentosos como tal, ¿no? Pacientes con hipertiroidismo, Graves-Sedow, crisis tirotóxica, ¿no? Y hay unas causas desconocidas. Dentro de las causas como tal, ¿no? Vamos a ver quiénes causan las arritmias y quiénes no causan las arritmias, ¿no? Dentro de las causas arrítmicas vamos a tener extrasístoles ventriculares, supraventriculares, ¿no? Las extrasístoles por un lado, luego tenemos las taquicardias supraventriculares, las bradiarritmas, eh, las bradicardias sinusales, bradicardia auriculoventricular de alto grado, anomalías del funcionamiento, la presencia de marcapasos, ¿no? Dentro de las que no causan arritmia. Y dentro de las que digo, dentro de las que causan arritmia y dentro de las que no causan arritmia tenemos todas estas cosas, ¿no? Sí va a haber aumento en la frecuencia cardíaca, pero no va a haber aumento en cuanto a el ritmo como tal, ¿no? Entonces, toda esa variedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una historia clínica detallada. Y recuerden que cada paciente que ustedes vayan viendo, siempre tenemos que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica. Entonces, la evaluación inicial requiere una historia clínica bien detallada, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta historia clínica bien desarrollada? Tenemos que determinar las causas como tal por un lado y tenemos que confirmar la severidad del cuadro clínico con el examen físico y el electrocardiograma, ¿no? Y en base a lo que tengamos ya vamos a ver un posible manejo, si es de emergencias o no es una emergencia, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar los síntomas de alarma? Pues, ¿qué nos va a decir? Paciente, doctor, siento que mi corazón está latiendo y me duele el pecho. Doctor, mi corazón late rápido, siento mis palpitaciones, acompañado de dolor torácico, puede que sea un infarto agudo de miocardio. Si el paciente presenta un síncoma o un presíncope, aparte de sentir las palpitaciones, vamos a sospechar en una arritmia cardíaca, una estenosis aórtica o una miocardiopatía hipertrófica. Luego vamos a ver la dificultad respiratoria asociado a palpitaciones, ¿no? Arritmia cardíaca, infarto agudo de miocardio o un paciente con TEP. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de las palpitaciones, por un lado las cardíacas, por otro lado las psiquiátricas, lo que se llama las tirotoxicosis, la parte metabólica, y por el otro lado los fármacos o ciertas sustancias, ¿no? Y nos damos cuenta son varios, ¿no? Desde la ansiedad, la depresión, uso y abuso de cocaína, patología tiroidea, feocromostoma, alzas térmicas no cuantificables, pacientes con anemia o pacientes embarazadas, ¿no? Luego tenemos el síncope. ¿Qué es el síncope? Creo la pérdida como brusca o temporal de la conciencia, ¿no? Por una hipoperfusión Brusca cerebral. y, ¿qué has dicho cuál es la otra palabra? Brusca y temporal. Temporal. Brusca y transitoria, ¿no? Temporal, transitorio, ¿no? ¿Cuánto tiene que durar un síncope? 1 minuto, ¿no?
como tope, ¿no ve? Sí, Es la pérdida de la conciencia súbita y transitoria, asociada a pérdida del tono postural con recuperación espontánea y completa como consecuencia de una hipoperfusión cerebral, global, transitoria. No es lo que tú decías, es transitorio. Una hipoperfusión o disminución del riego sanguíneo cerebral, ¿no? Ahora, dependiendo de la causa, razón o circunstancia, vamos a tener las posibles razones, ¿no? Causas como tal, ¿no? Tenemos desde el reflejo vasovagal, ciertas condiciones como estornudos, tos, el síndrome del seno carotidio, causas de hipotensión ortostática, disautonomía primaria, disautonomías secundarias, fármacos, vasodilatadores, diuréticos o paciente hipovolémico, ¿no? Dentro de las causas cardíacas, obviamente bradicardias, taquicardias, ¿no? Alteraciones dentro del nodo sinusal, un bloqueo auriculoventricular de primer, segundo grado, taquicardias supraventriculares, sobreventriculares, vamos a valvulopatías por otro lado y causas no conocidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de de la clasificación del síncope, pues que vamos a tener dependiendo, ¿no? El síncope vasovagal, el síncope situacional, ¿no? Con sus porcentajes. Patología cardiovascular, arritmias, ¿no ve? Si nos damos cuenta, hay el síncope vasovagal, ¿no? El síncope neurocardiogénico como tal, o sea, disminución del riego sanguíneo como tal, es una de las más comunes, ¿no? Y por otro lado, las arritmias. Entonces, ¿qué es el síncope vasovagal? Un síncope de corta duración, de segundos a pocos minutos, que también es denominado como desmayo o lipotimia. Frecuentemente presenta síntomas premonitorios, ¿no? La fase de presíncope, o también lo llaman el aura, que incluye molestias como náuseas, diaforesis, debilidad y trastornos visuales, ¿no? Entonces el paciente va a tener esas molestias, ¿no? Esos síntomas, dolor de cabeza, va a tener diaforesis, palpitaciones, visión borrosa o fotopsias, ¿no? Va a estar desencadenado por trastorno emocional, trastornos de ansiedad, un dolor agudo que es realmente insoportable, ¿no? Luego tenemos el síncope por hipotensión postural. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente se va a parar, va a hacer un cambio postural, estaba sentado y se para, y por mecanismos compensatorios va a haber una falla en el sistema nervioso como tal, ¿no? El paciente se va a parar, se va a marear y va a volver a caer, ¿no? Luego tenemos obviamente síncope cardíaco, como su nombre lo dice, síncope de origen cardíaco, que puede ser un síncope de esfuerzo, el cual está desencadenado por la actividad física, ¿no? Es claro, ¿no? Síncope de esfuerzo, ¿no? Y otra cosa por el síncope en reposo, producido por bradiarritmias o taquiarritmias, ¿no? Alteraciones 100% del sistema de conducción. Entonces, como es la diapositiva, ¿se tiene que hacer un diagnóstico diferencial? Sí, bastante claro. ¿Por qué? Porque se va a confundir con otros cuadros que también llevan pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? Entonces, por tanto, una historia clínica detallada permite una identificación correcta. Entonces, ¿con qué voy a hacer mi diagnóstico diferencial? Episodios convulsivos, hipoglicemia, hipoxia, intoxicaciones por dióxido de carbono, monóxido de carbono, saturnismo por otro lado, un accidente isquémico transitorio y un pseudosíncope psicógeno, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, mire, tenemos los diagnósticos diferenciales. El síncope, la epilepsia, crisis transitorias isquémicas y pánico.
¿no? Entonces, las características, ¿no? del síncope va a tener una etapa presincopal, ¿no? No presenta movimientos tónico-clónicos, va a ser de recuperación rápida y completa, y algún tipo de lesión traumática solo por la caída, y no va a focalizar, no focaliza. En cambio, en la epilepsia va a estar presente más una aura más marcada, ¿no? Va a presentar movimientos tónico-clónicos, va a tener una recuperación lenta, o también llamado estado posictal. Puede llegar a tener distintas lesiones traumáticas asociadas a la convulsión. Por ejemplo, el paciente tiende a morderse la lengua, al caer de manera brusca, golpean la cabeza, ¿no? Y puede presentar datos de focalización. Una crisis transitoria no va a tener un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular transitorio, no tiene aura, no tiene pródromos, no presenta movimientos tónico-clónicos, es difícil calcular su recuperación dependiendo del grado de afectación, ¿no? Y si hay lesiones traumáticas, solamente por la caída, ¿no? Y es raro que pueda presentar focalidad. Y obviamente las crisis neurogénicas, más que cualquier cosa, va a ser su famoso desmayo y se empiezan a recuperar de manera lenta. Todas las demás características no tienen. Entonces, cuando vemos que un paciente se ha desmayado, por un lado vamos a preguntar al paciente y por otro lado vamos a preguntar al familiar o al vecino o al acompañante que ha estado cerca en el momento que el paciente se desmaya, ¿no? O se cae. Entonces tengo que preguntar, ¿no? Si de verdad es un desmayo, es un accidente isquémico transitorio, o sea, si ha sido rápido, ¿no? Si es un síncope, es un presíncope, o es un paciente que de verdad tiene un desmayo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar? Descríbame todo lo que usted recuerda acerca del episodio, ¿no? O sea, desde que antes que se caiga, antes de que sienta mareo, etcétera, ¿no? Y si ha pasado o no ha pasado antes. ¿Qué estaba haciendo antes del episodio? Y también que nos describa qué fue lo que le dijeron las personas que estaban acompañando acompañando o las personas que estaban de pasito, ¿no? Y han visto su episodio de síncope. La etiología más frecuente, como dice la diapositiva, es vasovagal, ¿no? Generalmente son pronósticos benignos. Criterios de gravedad, arritmias, infartos de miocardio, cualquier tipo de patología que pueda alterar el sistema de conducción, ¿eh? Tengo que pensar al mismo tiempo la edad, nos va a hacer preguntar un psícope cardíaco, vamos a antecedentes familiares de importancia, vamos a ver si nos han diagnosticado alguna patología cardíaca a él o en la familia, si es que estos síntomas han venido con dolor torácico o disnea que preceden, si ha tenido o no ha tenido un infarto agudo de miocardio, ¿no? Si el paciente viene o no con síncope de esfuerzo. Y si este síncope se presenta con las palpitaciones, ¿no? Estamos hablando de arritmias prácticamente. Luego hablamos del edema. Cuando hablamos de edema, por ejemplo, tenemos que hacer parar nuestros oídos. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos el abordaje de un edema, muchachos? Unos cuates. O sea, el signo de Godet, Doc. ¿Cómo abordamos un paciente cardíaco? No solamente es ir y hacer godet. El, go- el godet nos confirma que hay edema, ¿no? Sí. Cardíaco. ¿Cómo hacemos el abordaje del paciente? Doctor, en los pies y tobillos.
¿Qué vas a hacer en los pies y tobillos? Comienza desde los pies a revisar. Estoy hablando del abordaje del paciente. Cuando yo digo abordaje del paciente, me refiero desde la anamnesis, no solamente ir a hacer el examen físico. Y la gran pregunta, Alan, ¿todos los edemas inician en extremidades inferiores? ¿Cómo es? Entonces, ¿cuál? Entonces, prácticamente, si hablamos de un edema como tal, estamos hablando del aumento del volumen de la piel como tal. ¿M? Entonces, prácticamente es la acumulación del líquido en el espacio intersticial. ¿Eh? Lo que les decía, la causa depende la etiología va a depender del contexto clínico, ¿no ve? De la clínica que presenta el paciente y o los antecedentes, ¿no? Cuando hablamos de edema, lo que les decía, el abordaje, tengo que ver muchas causas de edema. Cuando hablamos de edema cardíaco como tal, es paciente con insuficiencia cardíaca. La tríada de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cuál es? El anterior se le ha dicho. ¿Cuál es la tríada de la insuficiencia cardíaca derecha y de la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de edema, tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Si este paciente con edema es de origen cardíaco, es de origen venoso, si es de origen hepático, si es renal, si es causas metabólicas, secundaria a medicamentos, obstrucciones linfáticas o pacientes desnutridos, ¿no? Con pacientes con hipoproteinemia e hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que conocer las características propias del edema en cada caso. Entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo, del edema cardíaco? ¿Cuáles son las patologías de la insuficiencia venosa, del edema por insuficiencia venosa, las características de la obstrucción linfática, las características del edema renal, las características del edema hepático? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahorita les voy a mandar algo. Les voy a mandar un artículo al grupo. Sí. A ver, ¿dónde he pasado? Ahorita les paso un artículo del edema. Entonces, pero lo que yo me voy es que cada el edema cardíaco, el renal, el edema dependiendo la causa o la circunstancia, depende del origen, va a tener sus características. Uno va a ser frío, otro va a ser caliente, uno va a ser asimétrico, otro va a ser simétrico, uno va a ser asimétrico, uno va a ser central, uno va a ser ascendente, otro va a ser descendente. A eso me refiero. ¿Cuáles son esas características? Ahí está, aquí está. Ahí está, ya se pasó al grupo. Está cargando. Entonces,
¿Cómo se dice? La causa del edema cardíaco siempre va a ser insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Parte de la triada de insuficiencia cardíaca es ingustación yugular, hepatomegalia y edema, ¿no? Cuando hablábamos, como dice la diapositiva, el edema se caracteriza por el aumento del volumen de la piel, de aspecto tumefacto, liso, brillante, con pérdida de pliegues cutáneos. Nos va a dejar, tiene una consistencia pastosa y nos va a dejar una fobia positiva, ¿no? Algo bastante importante, siempre va a comenzar en zonas de declive. Se localiza en zonas de declive, como pies, tobillos, y es en forma ascendente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ascendente? Ascendente No es puede- que va desde, como dicen, desde los pies de tobillos, va hacia arriba. Va a ir ascendiendo, ¿no? Va a ir subiendo. Mm, mm. ¿Se ve? El cuadrito blanco. ¿Qué anotando? ¿Se ve? Simetría, dice. ¿Es simétrico o asimétrico? Si mal no recuerdo, es asimétrico. ¿Por qué? Porque, o sea, renal era simétrico, si mal no recuerdo, Doc. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué características tiene? ¿Ves? Simetría, color, luego tiene la aparición. ¿Qué más tiene esta huevada? Ujú. Mm, la temperatura. Aquí vamos a ver. Cardíaco. ¿Dónde está? Vamos a estirar un poquito más. Renal, hepático. Esos tres veremos. Lo más básico. Esto es lo que más vamos a ver. Entonces, tú me dices que el cardíaco es asimétrico, ¿me ve? Sí, Doc. Es rojo, blanco. ¿En qué momento aparece? ¿Es vespertino o es matutino? Si mal no recuerdo, es despertino, Doc. ¿Perdón? Despertino. ¿Qué significa vespertino? ¿Qué es matutino y qué es vespertino? Matutino es en la mañana, ¿no? Y vespertino, no despertino, vespertino. Y ¿Cómo se vespertino, hablan? bueno, sí. ¿Cómo se hablan? Creo que es en el transcurso de la tarde, doctor. Ya, pero eso entonces, ¿vespertino o es matutino el edema cardíaco? Vespertino, Vespertino. ¿Es frío o caliente? frío, Y cuando inicia, es caliente. Y cuando se vuelve crónico, se vuelve frío. ¿Es duro o es blando? Al inicio es blando y luego se vuelve duro. ¿De acuerdo? Lo queremos. El renal, ¿el simétrico o asimétrico? Simétrico, Doc. simétrico,
Asimétrico. Vespertino, matutino, nocturno. Matutino. ¿Por qué? Estoy anotando lo que ustedes me están diciendo. Por ahí está mal. No, yo los creo. Mm, ¿Cómo es? ¿La temperatura es caliente o es fría? Dilenal. Creo creo que es frío, Doc. ¿Duro o blando? Y blando. ¿Seguros? Blando, blando. ¿Y el hepático? Bueno, del hepático no sé, Doc. ¿Frío o caliente? ¿Cómo es? ¿Frío o caliente? Frío, doctor. ¿Duro o blando? ¿Cuál es? Blando, doctor. Duro. Entonces, el cardíaco va a ser, el cardíaco es simétrico. ¿Por qué? Porque toma ambas extremidades y empieza a ascender. En las dos extremidades. ¿Es vespertino? Sí, por lo que dice aquí. Evolución temporal. Aumenta durante la tarde, ¿no ve? El paciente se levanta sin edemas y empieza a caminar todo el día. Y en la tarde ya está con su edema. Pues vespertino. ¿Y qué significa eso? Que el paciente con insuficiencia cardíaca y con edemas va a presentar, ¿qué va a presentar en la noche? Y les hablábamos en la anterior clase, cuando estábamos viendo disnea. Va a presentar disnea paroxística nocturna. A ver, el DPN les dije, ¿se acuerdan? ¿No ve? Por estar en decúbito dorsal va a haber reabsorción de líquidos. ¿No ve? Y aparte entonces va a haber disnea paroxística nocturna y va a haber nicturia. Temperatura es caliente cuando inicia, pues se vuelve frío. Es blando al inicio y termina siendo duro. ¿No ve? El final es simétrico. No, el final es asimétrico. ¿Por qué? ¿Por qué creen?
¿Por qué dice que es asimétrico? Porque el paciente puede que en la noche se entre a dormir sin edemas y despierte con edemas. Puede aparecer edema en los párpados, puede aparecer edemas en las zonas de reposo. Si yo duermo, digamos, de cúbito lateral derecho, en el lado derecho va a aparecer mi edema. Si duermo de espalda, en toda mi espalda, en zonas glúteas, ahí va a aparecer el edema. Por eso es asimétrico. Se presenta en cualquier momento, en cualquier parte del cuerpo y en cualquier momento, ¿no? Por eso es matutino. El paciente despierta y ya tiene edemas. Entonces, el paciente despierta edematizado. A diferencia del vespertino, que el cardíaco, el paciente despierta sin edemas, pero en la tarde aparecen sus edemas. Pero en el renal, el paciente ya está edematizado cuando despierte. Puede ser frío, puede inclusive volverse caliente y va a ser blando, ¿no? En zonas de apoyo. Ahora, el hepático es central, ¿por qué? ¿Por qué es central el edema hepático? Muchachos, jóvenes están ahí. Sí, Doc. ¿Cómo es? ¿Por qué es central? Mm, Porque el paciente comienza con su síndrome ascítico. ¿Qué es la citis? Muchachos, ¿qué es la citis? Como una inflamación, Doc, del abdomen. ¿No? El síndrome ascítico es un edema de origen hepático. Se caracteriza por la extravasación de líquidos a el abdomen. Entonces, el edema hepático es un edema que inicia con un síndrome ascítico en abdomen. Y cuando ya llega a un punto máximo, empieza a descender hacia las extremidades inferiores. Empieza a bajar prácticamente. ¿No ve? A diferencia del cardíaco, que el cardíaco sube, el hepático baja. ¿No ve? Eh, la aparición en cualquier momento, pues recuerden que es patología hepática. ¿No ve? Entonces, nuestro hígado funciona todo el día y empieza a trabajar. Puede presentarse en el día, puede ser constante inclusive, ¿no? Es frío y llega a ser duro, ¿no? Entonces, lo que va, puede que esta sea una de sus preguntas de examen, puede ser, ¿no? O también puede ser que no. Entonces, lo que les decíamos, ¿no? Paciente con edema tenemos que clasificarlo, ¿no ve? Lo que les decía, la insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, ascitis e ingurgitación yugular, ¿no? Cuando hacemos la palpación, inclusive este paciente, aparte de la hepatomegalia, puede tener reflujo hepatoyugular. ¿Por qué? Porque va a haber entonces una insuficiencia cardíaca global masiva, ¿no? Va a haber reflujo hepatoyugular, ¿no? Entonces, si va a haber reflujo hepatoyugular, va a ir de la manito con
el incremento de la presión venosa central y obviamente la periférica, lo que va a desencadenar en el edema en miembros inferiores, ¿no? Algo bastante importante, cuando todo esto es secundario a una hipertensión pulmonar, se llama, hipertensión arterial pulmonar se llama cor pulmonar crónico. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar? ¿Cuándo comenzó la hinchazón? ¿Cómo ha progresado desde el día que ha iniciado? Entonces, si es, entonces, es lo que les decía, es asimétrico, es simétrico. ¿No ve? Ascendente, descendente. Ha sentido que era caliente, ha sentido que era frío y también preguntar los antecedentes como tal, ¿no? Y también el, la dieta, ¿no? El exceso de sal, ¿no? Por alteración de las bombas sodio-potasio, alteración del ciclo renina-angiotensina-aldosterona, va a haber exceso de sal, ¿no? Porque el exceso de sal va a aumentar el edema. Entonces, tengo que tratar de preguntar siempre las signos-sintomatologías de la insuficiencia cardíaca, el patrón temporal, la duración, desde cuándo le tiene molestias, y tengo que hacer una anamnesis como tal, ¿no? Antecedentes de enfermedades importantes, antecedentes de enfermedades cardíacas en la familia, el tema de la alimentación, el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Que pueden causar edemas, por un lado, ¿no? El minifedipino, el amlodipino, ¿no? Que finalmente manejan extravasación de líquidos pretibiales como tal, ¿no? El signo clínico vamos a ver, ¿no? Lo que aspecto piel de naranja, una ausencia de las líneas o pliegues del tobillo, de los pies, las extremidades inferiores, va a haber el bendito godete, ¿no? Y lo que les decía, lo que les he mandado en el artículo, ¿no? Las causas, ¿no? De insuficiencia hepática, inconsistencia blanda, color blanco, indoloro, ¿no ve? Entonces, prácticamente ahí termina los, la segunda parte de signos, motivos de consultas cardíacos. Ahora, ¿cuánto tiempo quieren para hacer su bendito resumen del artículo que les he pasado? ¿Está bien unos 15 minutos? Del artículo, Doc. Que les he mandado al grupo, no, no se ha llegado. Sí, sí, sí. O sea, resumen de eso, pregunto, Doc. Eso sí. Tienen que hacer tareas a la fuerza para justificar, ¿no? Sus notas. El uno que van a Está tener. viendo. Ya, mentira, mentira. Ya, entonces, ¿cuánto? ¿15 minutos? 20, Doc. Qué hora tienen? A ver, yo tengo 15:35 y ahí hasta 4 en punto. Eh, ya, Doc. 25 minutos. Listo, comienza. Mantenemos prendido, ¿no, Doc? Sí, sí, sí. Sí.
¿Han leído el otro artículo que les he enviado? ¿Han leído o no han leído? Estaba practicando mi inglés, todo con el artículo. Estoy recordando, digo, pues, Sí, Doc, apenas, güey. ya listo.